Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomun. El legado del comandante Fidel Castro Ruz vuelve a cobrar fuerza. Desde su visión estratégica de la ciencia, comprendió que el conocimiento no era solo progreso, sino un territorio de soberanía y una herramienta decisiva para la emancipación. Su apuesta por las ciencias siempre estuvo ligada a un principio esencial: poner el saber al servicio de la vida, del bienestar colectivo y de la dignidad de los pueblos, y no únicamente de la lógica del mercado. A 100 años de su nacimiento, su impronta sigue vigente. La ciencia puede ser instrumento de desarrollo o un mecanismo de dominación. En tiempos de inteligencia artificial, guerras tecnológicas y disputas por los datos, la verdadera vanguardia no consiste solo en tener la tecnología más veloz, sino en la capacidad soberana de decidir cómo usarla. En este especial analizamos la visión y qué significa hoy construir futuro desde el conocimiento. Acá, el material, viajeros y viajeras del saber. Desde el uso táctico de las telecomunicaciones con la fundación de Radio Rebelde en 1958 hasta la creación de un robusto sistema de investigación en 1962, Fidel Castro concibió la ciencia y la tecnología como pilares de soberanía. Esta visión estratégica articuló el conocimiento con la campaña de alfabetización y con planes económicos que abarcaron desde la investigación agrícola hasta la industria metalúrgica, electrónica y sucroquímica. A pesar del cerco y bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la política de Estado priorizó institutos en ciencias exactas, médicas y ambientales. Así, la innovación dejó de ser un negocio o un adorno académico para convertirse en un escudo colectivo, evidenciado en proyectos pioneros de reforestación y conservación hídrica en los años 70, demostrando que la soberanía científica era la vía indispensable para la dignidad de su pueblo. La Revolución Cubana impulsó una nueva oleada de científicos e investigadores que, al perfeccionar el sistema asistencial, desarrollaron la atención médica integral a la población. Este avance se refleja en la erradicación total de enfermedades como la poliomielitis, el tétanos neonatal, la difteria, el sarampión, la rubiola y la pariotiditis, conquistas logradas por la voluntad del comandante Fidel Castro junto a su pueblo, pese al ilegal bloqueo económico y científico impuesto por los Estados Unidos. Incluso durante los momentos más críticos del periodo especial, Fidel mantuvo intacta su visión sobre el papel de las tecnologías, convirtiéndolas en un bien social al servicio de las mayorías, lejos de toda lógica mercantilista. Conozcamos algunas de las iniciativas que impulsó. Fidel, tecnología para todos. Entre 1992 y 1993, apoyó e impulsó la creación de las redes informáticas de la salud, Infomed, y de las universidades, Redunib. En 1994, se constituyó la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA. En 1996, logra el acceso de Cuba a Internet a través de conexiones satelitales, una maniobra que supo librar, muy a pesar de las leyes del bloqueo ilegal y criminal. Con la llegada del siglo XXI, se produce el impulso de las TIC, al incrementar el acceso a Internet de periodistas, personal de la salud, la ciencia y las universidades. En 2002, es inaugurada la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI. El 24 de enero del 2007, se firmó en Caracas un acuerdo para la creación de una empresa mixta de telecomunicaciones, Gran Caribe S.A. Fruto de este convenio es la entrada en servicio a inicios del 2013 del cable submarino de fibra óptica instalado entre Cuba y Venezuela. La acción creadora de Fidel y su preocupación para que el pueblo cubano rompa con la brecha digital establecida por Estados Unidos desmontan la matriz de ultraderecha y enemigos de la revolución de que el comandante era contrario a las nuevas tecnologías. Comenzaban a expresarse algunas aspiraciones
a poder introducir la computación en la universidad. No había suficientes medios, ni siquiera había suficiente información sobre esta nueva técnica, este colosal medio de comunicación. Y yo, bueno, me llamaba la atención, me interesaba, trataba de buscar algunos recursos, pero no muy poco. Y entre los esfuerzos de investigaciones que se hicieron a través de la universidad estaba uno para desarrollar la computación, y más que la computación, las computadoras. Pese a ser blanco constante del espionaje estadounidense, Fidel Castro vislumbró con claridad el impacto de las nuevas tecnologías. El libro Fidel Castro, Soldado de las Ideas, del ingeniero Omar Pérez Salomón, recoge sus definiciones claves sobre el ámbito tecnocientífico. Aunque la batalla de ideas se remonta al postulado de José Martí en su ensayo Nuestra América, donde afirmaba que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Con Fidel, esta premisa se convirtió en una acción política y en un debate ético en defensa de la justicia social, la integridad nacional y el internacionalismo. Fruto de este compromiso por socializar el conocimiento, nació Universidad para Todos, programa que puso las tecnologías de la información al servicio de la educación masiva. Este legado permanece en la sólida cultura general y política del pueblo cubano, concebida para proteger a la sociedad frente a las dinámicas del consumo capitalista. Otro hito de vanguardia impulsado por Fidel Castro fue situar al cosmonauta Arnaldo Tamayo Méndez como el primer cubano y latinoamericano en orbitar el espacio. En el punto álgido de la Guerra Fría y la carrera espacial, la visión estratégica del líder cubano elevó a la isla a la vanguardia científica global mediante el programa de cooperación espacial Intercosmos. Con la Unión Soviética, Cuba inscribió su nombre en la historia de la cosmonáutica a bordo de la nave Soyuz. Más allá del simbolismo geopolítico, este acontecimiento demostró que, bajo el liderazgo de Fidel, no solo innovaba en la Tierra, sino que conquistaba el cosmos con sello soberano. La política exterior de Fidel Castro transformó la medicina y la investigación en la herramienta de solidaridad internacionalista más poderosa de nuestra era, las misiones médicas cubanas. Este despliegue no solo brinda asistencia humanitaria, sino una transferencia de saberes que desafía la lógica mercantil y demuestra que la salud de calidad es un derecho universal. Pese a las campañas de desprestigio, estos profesionales siguen operando en los rincones más vulnerables del planeta, convirtiendo a la adversidad en un catalizador de resiliencia médica. Mientras las grandes potencias exportan capitales y armas, Cuba sembró un ejército de batas blancas, demostrando que la soberanía científica y el amor por la humanidad son más fuertes que cualquier cerco geopolítico. El legado de Fidel Castro en ciencia y tecnología no es un conjunto de proyectos aislados, sino una estrategia integral de supervivencia, soberanía y transformación social. Para el líder revolucionario, la ciencia nunca fue un adorno académico ni un negocio de patentes, sino el motor de la nación. Ante la asfixia del bloqueo estadounidense, diseñar un sistema científico propio fue la única vía para garantizar la independencia del país. La historia demuestra que la visión de Fidel transformó el conocimiento en la trinchera más efectiva de Cuba. Demostró que una nación asediada puede ser exportadora de soberanía científica cuando la innovación se pone al servicio del pueblo y no del capital. El comandante Fidel puede leerse más allá de la historia política como un pensador que entendió la ciencia como base del futuro en el sur global, una arquitectura de pensamiento donde la soberanía no solo se defiende, también se construye desde el conocimiento. A 100 años de su nacimiento, su visión sigue vigente. Un pueblo solo es libre cuando desarrolla su propia ciencia y tecnología. Momento de un nuevo corte, pero antes les invitamos a viajar en la data. La batalla de ideas en el pensamiento de Fidel Castro no fue solo una consigna política, fue una estrategia que colocó al conocimiento, la cultura y a la educación como pilares de la defensa de un país. Frente a un escenario marcado por el bloqueo y las presiones externas, Fidel sostuvo que la mayor fortaleza de una nación estaba en la formación de su pueblo.
Bajo esta premisa, Cuba impulsó la masificación de la educación universitaria, el acceso al aprendizaje y a la formación de una población con capacidad crítica. Así, la disputa por las ideas se convirtió en un campo de lucha donde el saber, la memoria y la conciencia social fueron entendidos como herramientas de soberanía. Para Fidel, un pueblo formado no solo interpreta su historia, también construye su propio futuro.